Maestra, una pregunta. Dime. El paso de las sumatorias se utiliza cuando se quiere obtener el vector resultante, ¿verdad? Así es, no hemos calculado vectores resultantes, estamos calculando vectores individuales. Y ahorita después de este vector es lo que prosigue, ¿vale? Sí. Ok, ya no toman hasta ahí. Bien, otra vez, ¿qué pasa? Me dio un ángulo negativo. Es decir, me está dando el ángulo que se lee desde el eje positivo de las X hacia el vector. Voy a colocar por aquí el puntito. Si yo me voy al ángulo, ese es el positivo, el 333, que es el que nos debería dar. Es ese pedacito que es 26.57, ¿sale? Que es el que nos acaba de dar. Entonces, ¿cuánto le tengo que sumar? Suma 360. Exacto, 360. Otra vez, siempre nos va a dar negativo. ¿Sale? Entonces, cuadrante 4 es el ángulo más 360 grados. Entonces, tengo menos 26.56 más 360 grados es igual a 333.44. 0.44. ¿Listo? Ya casi. Ok. Maestra, me salió la duda, recuérdame por qué ahí fue más 360 grados.
Ok. ¿Se anotaron para regresarme a GeoGebra? Ya. 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 Bien. 360, Jonathan, es la vuelta completa, ¿sale? Si yo inicio en el punto K y mido todo el ángulo que llega hasta el punto K de nuevo, toda la vuelta son 360 grados, ¿sale? Pero este angulito de aquí mide 26.57. Entonces, para que me dé el completo que yo estoy buscando, son los 360 menos ese pedacito. ¿Sale, Jonathan? Toda la vuelta completa. Y como ese ya me da negativo, pues simplemente le voy a sumar tal cual. Cuando estemos en el cuarto cuadrante otra vez, siempre les va a dar negativo. ¿De acuerdo? Ok, ¿Hasta ahí vamos bien? gracias. Muy bien, ya notaron No hasta aplica ahí. ley de los signos aquí, ¿verdad? Ni nada. No. Bueno, aplicaría en el caso de esta división, de que esta parte siempre es negativa, entonces por eso nos está dando un ángulo negativo. ¿Sale? Sí, está bien. Ok. ¿Ya ven la pantalla? Sí. Ok, anoten esa parte. Vamos a hacerlo ahora sí con el vector resultante. Es decir, ya no es para cada uno de los vectores, sino ahora ya vamos a hacer la suma del vector que nos da con los 4 vectores que tenemos aquí. Maestra, una duda. ¿Sí? El problema o el ejercicio que acabamos de hacer de los vectores, justo el que acabamos de hacer, ¿se va a entregar con las notas de la semana pasada o con No, las de... con las de esta semana. Ah, ok, gracias. Hasta donde habíamos llegado el viernes, hasta ahí pueden entregar las de la semana pasada. ¿Sale? Ok, gracias. Muy bien.
Maestra, no se oye. ¿Sí me escuchan? ¿Ya me escuchan bien? Ya. Ya ahora sí. Sí, maestra. Ok, ¿ya terminaron de anotar? Aún no. Ok, los espero. Si se fijan, los vectores que están a la izquierda están por separado. Es importante dibujarlos en el mismo diagramita. E independientemente del ángulo, aquí hay que tener cuidado. Recuerden que el que importa es el que va del eje positivo de las X hacia mi vector. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí no voy a tomar en cuenta ni el 60 ni el 70, sino lo que está sumando desde aquí hasta acá. ¿Vale? Ya que han hecho si tienen colorcitos o lapiceros de colores, estaría mucho mejor que lo marcaran de tonos distintos para ir identificando.
¿Listo? Ok. Entonces, si se fijan, ahí tengo ya magnitud y dirección, ya no hay que calcularla. Tengo el vector de magnitud 8 y que tiene de este lado un ángulo de 50 con la horizontal. El vector B, que tiene magnitud 7, ¿y qué ángulo está formando ahí? 0. 0. ¿Vale? Entonces ahí está la magnitud y la dirección. El vector verde es el vector C, de magnitud es 4.3. ¿Y qué ángulo tendría ahí? ¿Cuál es el ángulo que tendría que tomar en cuenta? 120. 120. ¿Vale? Entonces anótenlo por ahí. La magnitud es de 4.3. ¿Vale? Y su dirección o su ángulo es de 120. Y en el ¿Por morado, qué, maestra? No lo entendí. porque el ángulo de 60 es este chiquito de aquí. ¿Sí ves mi cursor? Sí. Pero no ocupo ese. Recuerden que siempre ocupo el positivo que va desde el eje positivo hacia el vector. Entonces, el completo hasta acá son 180, pero les vas a quitar esos 60. Entonces, ¿qué ángulo te queda desde aquí hasta el vector verde? Ah, ok, ya, los 120. Ya, gracias. 120. ¿Vale? De nada, misma situación. Este angulito mide 70. Yo voy a calcular el que viene desde aquí, desde el vector azul, hasta este lado, hasta el vector. ¿Que sería de cuánto? 200. De 200. ¿Sale? Entonces anótenlo, la magnitud de D es 7.8. Y su dirección es de 200 grados. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dirección de cuánto, maestro? 200. Hasta el eje negativo de las Y son 270, entonces vamos a quitarle esos 70 grados que están ahí. Entonces me queda un ángulo de 200. ¿Correcto? ¿De magnitud cuánto dijo? La que aparece ahí, D igual a 7.8. ¿Listo? Bien, fíjense bien. Cada vector de los que tenemos ahí, aunque tiene una magnitud y una dirección, tienen una componente en X y una componente en Y. ¿Cómo voy a sacar cada una de estas componentes si yo ya tengo la magnitud y la dirección? Fíjense bien. Supongamos que aquí está uno de los vectorcitos. ¿Sale? Recordemos
que aquí hay una componente en Y y de este lado hay una componente en X, ¿vale? Y por aquí está el ángulo. En ese triángulo rectángulo que yo acabo de escribir, lo voy a poner de esa manera, componente en X, componente en Y, y la magnitud del vector, ¿sale? En este momento, con los vectores que tenemos ahí de cada uno, conocemos su magnitud y el angulito que está formando, ¿de acuerdo? Entonces, yo necesito componente en X, componente en Y. Vámonos con las definiciones de funciones trigonométricas. Seno de este ángulo de aquí, ¿cómo se calcula en ese triángulo rectángulo? Cateto opuesto entre hipotenusa. Exacto. Cateto opuesto, ¿pero quién es el cateto opuesto? En ese triángulo, así como está. VY entre VX. A ver, no. ¿Cuáles son los catetos del triángulo rectángulo? César. El X y el Y. La componente en X y la componente en Y. Y mi hipotenusa es la magnitud del vector, ¿sale? Sí. Entonces tengo cateto opuesto, que es ¿quién? A partir de este ángulo, ¿cuál es el cateto opuesto de este ángulo? El vector Y. La componente en Y. Sobre la hipotenusa, ¿quién es la hipotenusa? La magnitud. Ahí está. ¿Sale? ¿Alguien tiene problemas todavía para identificar cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, etcétera? ¿Nadie? ¿Qué los diferencia? Ok, el ángulo siempre va a ser este lado. El ángulo, este es el ángulo recto en un triángulo rectángulo y aquí tengo mi ángulo. El cateto opuesto es el que está justo enfrente del ángulo y el cateto adyacente es con el que se forma el ángulo. ¿Sale? De este lado. Si yo me paro de este lado, en el otro ángulo de ese triángulo, ¿cuál sería mi cateto opuesto? Si ahora estoy ubicado en el otro ángulo, ¿cuál sería el opuesto de acuerdo a esto? UX. La componente en X. ¿Y cuál sería la hipotenusa? Sigue siendo la magnitud. Sigue siendo la magnitud y ahora la adyacente es mi componente en Y. ¿Vale? Entonces depende dónde estoy ubicando mi ángulo. Aquí siempre voy a usar este de aquí. ¿Vale? Ok. Bien. Entonces sabiendo que el seno del ángulo es igual a la componente en X, perdón, en Y, sobre la magnitud, yo requiero componente en Y. Entonces, lo despejo de ahí. ¿Cómo queda el despeje? Mi componente en Y va a ser igual a ¿qué? Al seno del ángulo sobre la magnitud. Al seno del ángulo. Luego, Por la magnitud. por. ¿Sale? La magnitud pasa del otro lado
multiplicando, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí me siguen? Ok, el coseno está definido por, en ese triángulo rectángulo, Sería cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿cuál es el adyacente en ese ángulo? El- se me fue el nombre, pero la de X. Componente en X sobre su magnitud. Misma situación, despejamos componente en Y, ¿qué me queda? Coseno del ángulo, creo que era. Ujú. Es igual al... No, mentira. Perdón, me confundí. Sí, es Por coseno del la, ángulo por la magnitud, ¿no? por la magnitud. Ah, sí, eso. ¿Hasta ahí vamos bien? Armando, ¿me escuchas? Sí, maestra. ¿Qué decían tus apuntes sobre el vector resultante, donde apuntaron los 5 puntos? Maestra, ¿Sí me escuchas? ¿Sí, Alfredo? ¿no sería coseno? ¿Sería Sí, coseno en sí, vez sí, de sí, sí, seno? sí, 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 gracias. Ahí. Muy bien, Alfredo. Armando, entonces, ¿qué decía el punto 4? En la historia, maestra, es que sí teniendo fallas con el celular. ¿Mande? Estoy un poquito, maestra, sí teniendo fallas con el celular, se me quiere trabar. Ok. Punto 4, lo que anotaron en las diapositivas. ¿Sí lo tienes, Armando, o no? No, se me hace que no. ¿Por qué no lo anotaste? ¿Es de Lo lo que anotaron acabamos de anotar? en la Ah, ya. clase, lo que de hoy iniciando, anotaron 5 puntos. Sí, fue en la pasada. No, ¿fue en esta clase? Sí, fue en esta clase. ¿Es del teorema de Pitágoras, maestra? Sí. A ver, vamos de nuevo con los puntos. Bueno, sí fue la clase pasada, ¿verdad, César? Sí, fue la clase pasada, maestra. Fue lo último de la clase pasada, antes de entrar con GeoGebra. ¿Si lo tienes, Armando, o no entraste a la clase pasada? Deje reviso. Antes de GeoGebra. No, no lo tengo. Importante los apuntes otra vez, muchachos, ¿sale? David Ramírez, ¿lo tienes? ¿Qué, los apuntas? Los 5 puntos que anotaron en la última clase para Ah, determinar suma del sí. vector resultante. Según yo sí, estoy apuntando todo. A ver, entonces, ¿me ayudas con esa parte? Voy. Creo que perdí la hoja. Ah, no, ya lo encontré. ¿Lo empiezo a leer? Por favor.
El punto número 1 dice, se determina el componente horizontal y vertical de cada vector. Correcto, ahí tenemos cómo vamos a identificar cada uno de ellos. Luego, ¿qué dice? El número 2 dice, se suman los componentes horizontales para obtener un vector en la dirección horizontal denotado, ¿cómo se dice eso? ¿Función de X? ¿Algo así? Sumatoria en X. Sumatoria en X. Es importante mencionar que cada componente horizontal se multiplica por el coseno del ángulo. Bueno, es lo que tenemos ahí. Ajá. Después dice, hay que tomar en cuenta que si el vector está del lado derecho, se toma positivo, y si está del lado izquierdo, se toma negativo. Eso es muy importante. La magnitud del vector, si está del lado derecho de las X, se toma positivo. Si está del lado izquierdo de las Y, de las X, perdón, se toma negativo. Luego, ¿qué dice? Se suman los componentes verticales para obtener un vector en la dirección vertical denotado por la sumatoria de Y. Es Ujú. importante mencionar que cada componente vertical